Capítulo 501. Cosas como estas fueron la razón por la que construir represas tomó años de trabajo, incluso los castores, que podían construir represas aparentemente de la noche a la mañana, solo fueron tan efectivos en arroyos relativamente pequeños. Los ríos con los que tuvimos que lidiar no eran nada parecidos. Ninguna tecnología, salvo algo verdaderamente de ciencia ficción o mágicamente milagroso, podría ayudarnos. En ese punto, cualquier persona razonable habría empezado a pensar que, desde el principio, era una tarea inútil. Cualquiera excepto mis asesores. Como pensé, conversaban sobre la mesa, intentando encontrar una solución. Cada idea era más descabellada que la anterior, pero ninguno pensó siquiera en rendirse. Creían que con mi aprobación, todo era posible. Creían demasiado en mí para su propio bien, y me consideraban infalible. Así que no tenía derecho a caer. Cerré los ojos y entré en meditación. De fondo, oía a Angie silenciando a mis hijas para que su parloteo no me distrajera. Ahora hablaban telepáticamente. Pasaron los minutos, no estaba seguro de cuánto. Mi mente trabajaba a toda marcha, alcanzando su punto máximo de creatividad, hasta que se me ocurrió una idea. Abrí los ojos. Al ver que la sala del consejo seguía llena de gente, suspiré aliviado. La última vez que medité en medio de una reunión del consejo, abrí los ojos en plena noche, cuando ya todos se habían dormido. Incluso Ambi dormía en la mesa, porque no quería dejarme allí sentada sola. Pero ahora todos los asesores me miraban con curiosidad y expectativa. Tuve una idea, dije. Sabíamos que lo harías. Gorjeó preocupaciones desaparecidas. Dinos, padre. Es jardinería avanzada. Algo así como el bonsái. Será una forma mucho más efectiva de construir presas que plantar macetas en los ríos. Después de esta confusa introducción, me levanté de la mesa y caminé hacia una de las paredes de la cámara. Hace poco, decidí instalar una pizarra allí. Ya teníamos tizas que eran bastante cómodas para escribir, y la pizarra, hecha de madera teñida y pulida, era una buena manera de mostrar imágenes a toda la sala a la vez. Lo usé para dibujar un retoño. Luego dibujé un árbol más grande, pero doblado. Con estas ilustraciones, les expliqué a mis hijas el concepto de hacer que las plantas crezcan como uno quiere. Bastaba con aplicar fuerza durante un tiempo prolongado. Los árboles de los agujeros de hielo crecieron tan rápido que solo era necesario aplicar fuerza durante breves periodos. Esto facilitaría mucho su modelado. Sin embargo, no quería hacer pequeños árboles con agujeros en el hielo. Nuestros jardineros podrían doblar los árboles en las orillas de los ríos para que crezcan dentro y sobre el agua. Esto detendrá el flujo, al menos parcialmente, facilitando la construcción del resto de la presa. Con macetas de tierra, se pueden plantar árboles nuevos justo encima de los viejos que se congelarán en la superficie de los ríos. El plan que IDS puso inmediatamente en ejecución. Los jardineros tenían abundantes semillas para trabajar. Ese mismo día, recibieron las instrucciones por conexión telepática y comenzaron a doblar árboles. Y fue incluso más efectivo de lo que esperaba. Con suficiente fuego escupido a los árboles por lanzallamas desde la distancia, los árboles de agujero de hielo podían crecer increíblemente rápido. Es más, seguían creciendo incluso después de que sus partes inferiores se congelaran en el agua. Esto permitió que los árboles doblados crecieran horizontalmente decenas de metros antes de que ya no pudieran hacerlo. Algunos superaban los 100 metros. Los árboles de agujero de hielo más altos alcanzaban una altura de aproximadamente 300 metros, lo que equivalía a una persona más alta. Y, como regla general, el rango de congelación de un árbol de agujero de hielo equivalía a la mitad de su altura. Esto significó que un árbol doblado congeló el río por decenas de metros hasta el fondo, y creció aún más aprovechando el calor del agua. Los arroyos más pequeños podrían bloquearse casi por completo con solo uno o dos árboles. Los ríos más anchos fueron bloqueados parcialmente, pero esto hizo que plantar más árboles fuera mucho más fácil. Por supuesto, el agua que estaba bloqueada por las presas de hielo se derramaba hacia los lados de los ríos, pero allí era detenida por las paredes plantadas con árboles formados en los agujeros de hielo. Como predije, congelaron el agua antes de que pudiera tocarlos, creando altos muros de hielo. Cada día se derretía más nieve y caía más agua sobre nosotros, pero lo peor siempre lo detenía el hielo. Los ríos del imperio de las abejas seguían desbordándose, pero eran inundaciones menores.
No dañaron a nadie, y un par de aldeas humanas construidas demasiado cerca del agua pudieron reconstruirse rápidamente más tarde, o en otro lugar. El muro de hielo y las presas no solo estuvieron listas más rápido de lo previsto, sino que también lo estuvieron antes de que comenzaran las peores inundaciones. Tuvimos tiempo de sobra para reforzarlas aún más. Lo cual fue genial. Porque 25 días después de empezar a construir muros y presas, una ola de calor azotó la región. Ya hacía calor, pero ahora el clima se volvió caliente. La nieve se derritió como nunca antes, y los exploradores apostados en las montañas para observar trajeron informes que hicieron que Blodero frunciera el ceño cuando los leyó. Dicen que caen muros de agua de los lagos desbordados. De hecho, pueden ver el suelo en muchos lugares donde la nieve se había derretido, y esta nieve ahora vierte en innumerables arroyos. Fluyen kilómetros, pero nunca se detienen ni se filtran en la tierra. En 2 días, llegarán al imperio de las abejas con toda seguridad. Los ríos existentes también se están desbordando aún más. Blodero puso el informe sobre la mesa y levantó la barbilla. Pero también, padre. Este es el momento para el que nos hemos estado preparando, y estamos listos. Que venga el agua. Capítulo 502. Llegó bastante pronto. Una masa de agua brotaba de las montañas como un diluvio. Incluso si volaba, con mi proyección astral, claro, tan alto que los árboles parecían pequeños como la hierba y las montañas, tan pequeñas como árboles, las corrientes de agua parecían incontables e interminables. Los arroyos se agitaban grises y marrón sucio, casi negros, por toda la suciedad que arrastraban. Donde podía, el agua seguía a los ríos existentes, pero donde no había o no había suficientes, se desbordaba y creaba sus propios arroyos. Por eso necesitábamos un muro que abarcara toda la extensión de la región de nieve derretida. De lo contrario, estos arroyos habrían encontrado una vía de acceso al imperio de las abejas. Desde tan alto, la velocidad del agua parecía lenta, pero si me teletransportaba más cerca, pasaría a mi lado más rápido que un coche. La masa de agua era lo suficientemente fuerte como para arrancar montañas de pilares enteras que se interponían en su camino y arrastrarlas montaña abajo. Aplastó a innumerables bestias, grandes y pequeñas, que tuvieron la mala suerte de encontrarse en su camino. Dragones perturbados surcaban el cielo, gritando alarmados porque sus nidos se habían roto tan repentinamente. ¿Tanta agua podría romper incluso la pared de hielo? Pensé preocupado. Era tan pequeño comparado con los arroyos que ni siquiera podía ver la mayor parte de cerca. Mis hijas han calentado los árboles con fuego para que crezcan hasta el límite de su altura y los han plantado en varias hileras para asegurarse de que el agua no los inundara, pero ¿y si esto no fuera suficiente? Pronto lo descubriría. El agua llegó al muro arbóreo más cercano. El informe de las abejas que cuidaban este tramo me llegó antes de que lo notara con mis propios ojos. En el siguiente instante, me teletransporté allí. La vista era única. Esta sección del muro rodeaba uno de los ríos más caudalosos y la presa más grande de la región. También era uno de los lugares estructuralmente más vulnerables. Si resistía, lo más probable era que otros también lo hicieran. Pero el muro de 3 filas de árboles, todas separadas entre sí por varias decenas de metros, de modo que había espacio extra para más agua, y una presa hecha de una masa de hielo no parecían algo que pudiera detener una inundación de esta escala. Varias docenas de abejas, las jardineras y guardianas de la sección del muro del árbol, revoloteaban a una distancia prudencial, observando con los ojos bien abiertos. Sus pensamientos eran tan fuertes que los oí sin intentarlo. Algunos de ellos estaban rezando para tener suerte, mientras otros pensaban con fuerza en cómo esto tenía que funcionar correctamente, porque este era el plan del Padre, después de todo. Esto fue lo más cerca que una abeja estuvo de orar. Una oscura pared de agua se acercaba a los árboles. Al chocar con el hielo ya existente, se derramó hacia los lados, buscando otro camino, y se topó con más árboles. Al alcanzar su aura, el agua se congeló al instante, formando una masa gris y burbujeante. No se parecía en nada a los bonitos glaciares azules y blancos de las fotos. Si hubiera menos, aquí se detendría. Pero aunque la hora frontal se congeló, la masa de agua detrás la seguía empujando. En realidad, apenas disminuyó la velocidad. Con cada segundo, más agua avanzaba y, como resultado, más agua se congelaba. Las ramas de los árboles movían con el viento y las flores brotaban rápidamente, alarmando a los jardineros.
antes de que se vieran obligados a volar más cerca y cortarlos, con el posible riesgo de ser golpeados por el agua. El agua lo hizo todo por sí sola. Su masa era tan grande que el hielo cruzó todo el ancho del aura helada de la pared del árbol y aplastó la primera fila de árboles. Así deben haber sido los glaciares los que se movían. Eran tan pesados que araban la tierra, pero aún así avanzaban. Ahora este glaciar en miniatura, pero enorme como la Gran Muralla China. Estaba arando la tierra y empujando con él los árboles rotos que formaban agujeros en el hielo. Entonces el glaciar empezó a cruzar el espacio entre la primera y la segunda hilera de árboles. Cada metro de distancia lo ralentizaba, casi imperceptiblemente, pero así fue. Mi mente trabajaba a toda máquina, calculando la masa y la fuerza del glaciar. Al final, respiré aliviado. Para la tercera fila, el glaciar sin duda disminuiría su velocidad. Cuanto más avanzaba, más se hundía en el suelo y más difícil era moverlo. Luego miré la presa. Allí las cosas eran mucho, mucho peores. La presa era una estructura más monolítica y estaba menos arraigada al suelo. Con este peso, cualquier presa normal se habría agrietado y roto hace mucho tiempo. Pero esta presa se autorreparaba, en cierto modo. Cada vez que aparecía una grieta, se congelaba al instante. Sin embargo, esto no fue suficiente. El agua empujaba la presa hacia adelante. Toda la presa. Rápido. Le escribí al líder del grupo local de jardineros. Llama a tus hermanas, llámalas a todas. Debes reforzar la presa. Afírmala a los lados con más árboles. Coloca más detrás. La abeja se sobresaltó ante el repentino mensaje, pero inmediatamente después voló y envió el suyo propio. Además del grupo de jardineros que vi al principio, aparecieron varios cientos de abejas más en los alrededores, volando desde las partes más cercanas del muro. Incluso más fueron llamadas desde el campamento de trabajo más cercano. Estas abejas llevaban semillas de emergencia, que rápidamente comenzaron a plantar en las orillas del río. En cuanto las abejas resistentes al frío sembraban la semilla, una abeja que escupía fuego le escupía napalm para que creciera a una velocidad increíble. Luego, un jardinero doblaba el árbol, obligándolo a crecer sobre el río y congelando su superficie. Pero la presa seguía avanzando y ya había aplastado los primeros árboles que se interponían en su camino. Se colocaron docenas más a su lado, y docenas más a los costados para asegurarse de que el agua no se filtrara hacia el imperio de las abejas que se encontraba allí. Pero no estaba seguro si esto sería suficiente. Capítulo 503. La presa avanzó una docena de metros más, aplastando 4 árboles más, 2 a cada lado, con un fuerte estruendo y el crujido del hielo. Sus movimientos hicieron volar salpicaduras de agua y barcos de hielo, creando una nube de niebla que amenazó con tragarse a las abejas que custodiaban el muro. Salieron corriendo cada vez, pero vi a algunos siendo alcanzados por los trozos de hielo. Los afilados fragmentos dejaron rasguños en la piel desprotegida por sus escamas naturales o ropa, a veces incluso reduciéndoles un punto de salud. Pero esas lesiones fueron menores comparadas con los daños sufridos por la presa y las riberas del río. A diferencia del muro de hielo, que se hundió por su propio peso, la presa era más ligera que el agua que la rodeaba. Además, no estaba completamente conectada al fondo del río. No teníamos tiempo para construir algo así. Así, con cada metro que la crecida la empujaba, esta masa de hielo intentaba desprenderse del fondo del río y de sus orillas y flotar más alto. Donde sería arrastrada por el río por completo. Más semillas. Gritó el líder del grupo de jardineros. No las tiren sin más, se desperdiciarán si no caen al suelo. A pesar de esta aterradora situación, mis niñas mantuvieron la cabeza fría. Aunque no estaba físicamente con ellas, sabían que las observaba, y cada una de estas abejas pensó. No puedo decepcionar a mi padre. No puedo decepcionar a la colonia. Por mucho que la presa hubiera traspasado el muro, sembraban incansablemente más semillas. Sus movimientos eran apresurados, pero no frenéticos, y se prohibieron entrar en pánico. Tenía muchas ganas de decirles lo orgulloso que estaba de su trabajo, animarlos. Pero no me arriesgué a distraerlos ni siquiera con un mensaje telepático. Solo nos quedan 2 docenas de semillas. Jadeó una abeja que estaba parada a un lado, donde un pequeño montón de semillas de árboles del agujero de hielo yacía en un carro de madera como un montón de repollos. Juré en silencio. Claro, las semillas no eran infinitas.
Vendrían más refuerzos de abejas y semillas ya estaban en camino, pero sabía que no llegarían a tiempo. Solo tuve que teletransportarme un par de veces para asegurarme de que los refuerzos estuvieran demasiado lejos. Volaron tan rápido como pudieron, pero no fue suficiente. Cuando regresé a la presa, ya había 10 semillas menos en el alijo, y la presa avanzaba 17 metros más. Con un fuerte crujido, rompió otro par de árboles y los congeló. Mientras esto sucedía, me di cuenta de algo. La presa era mucho más grande ahora que antes. Todos los árboles que rompió a su paso, junto con el hielo y la tierra que la presa levantó del fondo del río, aumentaron la masa de la presa. Ahora se volvió demasiado pesado para flotar y se hundió nuevamente, clavándose en la orilla del río y anclándose. Sin embargo, la inundación seguía empujándolo desde atrás, a veces incluso desbordándolo y amenazando con desbordarse hacia las orillas del río que tenía delante. La presa seguía avanzando, y si se movía solo 10 metros más, las abejas que reforzaban la pared de hielo no tendrían suficientes semillas para cerrar los agujeros que esto crearía. Mientras hacía estos cálculos, la presa avanzó 3 metros más. Definitivamente había perdido velocidad. Si mi proyección astral respirara, contendría la respiración. En cambio, solo observaba con ansiedad. 5 metros hasta el punto de ruptura. 3, 2, 1,5. Me imaginé mordiéndome el labio y apretando los puños, lo mejor que podía hacer para liberar mi ansiedad. Todavía estaba a 1,5 metros de distancia. La presa, no se movía. Su propio peso y los árboles que lo anclaban a la orilla del río hicieron su trabajo. Por ahora. Pero no me atrevía a alegrarme demasiado. En cambio, me teletransporté más cerca de los bordes de la presa, observando las raíces de los árboles ancla horizontales. Quería saber si se sujetaban con suficiente fuerza o si se iban a romper. Para mi alivio, las raíces se mantuvieron firmes. Esta parte de la orilla del río era principalmente de piedra, que las raíces de los árboles perforaron como si fuera tierra blanda. Pero a diferencia del terreno blando situado más arriba, esto proporcionó a los anclajes una confiabilidad adicional. Ni yo ni los jardineros locales nos permitimos relajarnos del todo a pesar del alivio que acabábamos de sentir. El líder de las abejas ordenó que sembraran las semillas restantes en la parte más delgada del muro de hielo que se extendía desde la presa. Toda la construcción parecía a punto de romperse en cualquier momento, pero resistió. Resistió 10 minutos, tras los cuales se trajeron semillas adicionales de otros lugares, y la pared pudo reforzarse hasta quedar completamente segura. En ese momento, me aseguré de que todas las demás presas y secciones del muro de árboles del agujero de hielo estuvieran listas para cuando la inundación también las alcanzara. Las abejas de todo el muro extraían semillas adicionales y las plantaban cerca de las presas con antelación. Media hora después, el agua alcanzó varias presas más. Pero las abejas estaban más preparadas, y el muro resistió la embestida inicial de la inundación sin mayores problemas. Sucesos similares se repitieron por toda la muralla durante las siguientes horas, a medida que el agua descendía cada vez más de las montañas. Al anochecer, pude afirmar con seguridad que la inundación estaba contenida. Si miraba desde lo alto, podía ver una pared oscura y delgada de agua fangosa. A un lado estaba el imperio de las abejas. Al otro, amplias extensiones de agua que caían a raudales. Mientras nada se rompiera de repente, estábamos a salvo. Pero al ver toda esa agua, de repente dudé de que se fuera a ir sola. Y aunque pudiéramos, ¿deberíamos dejarlo? Pensé de repente. Capítulo 504. Tenía una idea de qué hacer con toda esta agua y todas las presas que la mantenían al otro lado del muro. Sin embargo, antes de siquiera considerarlo seriamente, había que hacer muchas otras cosas. Lo primero que debemos hacer es contar nuestras pérdidas. A pesar de todos nuestros esfuerzos, el agua desbordó las presas y desembocó en los ríos río abajo, causando varias inundaciones. Sin embargo, todas fueron leves, y se advirtió a la población sobre su posibilidad. Varias aldeas humanas y algunos campos quedaron inundados, pero nadie resultó herido y el daño fue una pequeña fracción de lo que podría haber sido. Unos cientos de abejas también resultaron heridas por salpicaduras de agua o trozos de hielo al reparar diques y muros, pero todas ellas fueron rescatadas del peligro y recibieron la atención médica adecuada. En resumen, realmente salimos de esto con facilidad. Pero esto fue solo la primera parte.
Con la mayor parte de la nieve en las partes bajas de las montañas ya derretida, el imperio de las abejas no tenía que preocuparse por la repetición de la inundación. Al menos no a esta escala. Sin embargo, el muro que nos protegía no era tan seguro como me hubiera gustado. Pasó una semana de trabajo apresurado mientras el imperio de las abejas lidiaba con las consecuencias de este evento catastrófico. Aunque esta semana bajó más agua de las montañas, su cantidad fue mínima en comparación con la primera inundación. La velocidad del agua también fue menor, y la masa oscura y sucia se asentaba cada día más. Pronto se volvería azul, lo sabía. A diferencia del muro de hielo, que estaba atascado. Durante esta semana, se reforzó con más árboles de hielo y otras medidas. Se tomaron medidas para mantener vivos a los árboles. Sorpresa. Pero incluso esos árboles evolucionados necesitaban aire, tierra y un mínimo de luz solar. Tras quedar completamente sepultados en su propio hielo, murieron lentamente. Y con un árbol muerto, el hielo a su alrededor se derretiría lentamente, lo cual era inaceptable. Para evitarlo, ordené que se plantaran árboles adicionales alrededor de la capa de hielo interior para que se mantuviera congelada. Por muy grande que fuera un trozo de hielo, si se doblaban los árboles para que crecieran a su alrededor, no le llegaría calor y permanecería frío para siempre. Estos árboles fronterizos tenían hielo mucho más claro a su alrededor, y los mechas perforaron agujeros en él para que pudieran respirar. Sin embargo, esto era difícil, y por difícil quería decir casi imposible, de ejecutar con presas. Y el agua que fluía constantemente a través de ellas aceleraba el deshielo de las presas. Durante una semana, mantuvimos las presas unidas con árboles de anclaje cultivados en las orillas del río. Probablemente podríamos mantenerlo así muchas semanas más. Tirar más árboles al agua. Pero no era una solución sostenible, y todo el ayuntamiento lo sabía. No hay otra opción, chicas, dije. Debemos construir presas de verdad. No me imagino cuánta tierra se necesitará para esto, dijo Ambrosia frunciendo el ceño. Es necesario, pero ¿cuánto tiempo llevará? Parece que este es otro proyecto que debemos apresurarnos. Walkarder me miró con ojos emocionados. No se preocupen, padre, madre reina. Mientras los trabajadores no tengan que tocar árboles con agujeros en el hielo, podemos enviar tantos como necesitemos para terminar la tarea a tiempo. Sonreí. Ah, el enfoque que nunca falla. Pero esto también requerirá mucho estudio e investigación. Miré a mi asesor científico. Investigadora, esto requerirá a tus mejores ingenieros. Pero aparte de eso, permíteme compartir una idea contigo. Ella parpadeó e inclinó la cabeza. Mi mente está abierta a tu telepatía, padre. No necesitas mi permiso. Ejem. Hablé en sentido figurado, Resiarchina, me aclaré la garganta con torpeza. En fin, ¿sabes que en las centrales eléctricas comunes la energía suele generarse con vapor o viento que hace girar una turbina? Resiarchina asintió, mientras los demás simplemente observaban con curiosidad. El agua también puede hacer girar una turbina. Como el agua que fluye constantemente por todas las presas temporales que hemos construido. Y si, además de las presas, también construyéramos centrales eléctricas, habría suficientes para abastecer a todo el imperio de las abejas. Incluso cuando la mayor parte del agua desaparezca, los ríos principales permanecerán y seguirán suministrando energía. Resiarchina respiró hondo y asintió. Increíble, padre. Según las ecuaciones de masa y energía cinética, la enorme cantidad de energía que fluye por estos ríos a diario, es una lástima que no podamos almacenar la energía de la propia inundación. Hizo una pausa. Y que no tengamos estas centrales eléctricas, de hecho. Este es un proyecto que llevará tiempo desarrollar, aunque su principio fundamental es simple. Además, se necesitarán muchos cables para enviar la energía a través del imperio. La energía eléctrica es buena, pero tenemos que construir presas rápido, ¿no? Intervino Walkarder. Padre, las presas ya son difíciles de construir. Esto las complicaría aún más. Las centrales eléctricas pueden construirse sobre las presas existentes, respondí. Primero las presas, después las centrales eléctricas. Resiarchina asintió, escribiendo algo en sus notas. Me aseguraré de que mis mejores investigadores ayuden a tus mejores constructores, Walkarder, a construir estas presas. Hermana susurró, también quiero consultar con constructores humanos. Tienen experiencia construyendo presas en ríos tan grandes como esos, ¿verdad?
Sí, hermana Reshiarchina, respondió la proyección astral de susurro. Padre, quiero invocar a Tamsa, la humana, para esto. Su propia mente también podría ayudar a Reshiarchina. Me rasqué la nariz. Si mi memoria no me fallaba y mi memoria era literalmente perfecta, entonces Tamsa estaba mejorando el sistema educativo humano siguiendo el ejemplo de nuestra academia y fundando su propia universidad. Tenía amigos en las altas esferas que compartían con entusiasmo recursos con él. Incluyendo abejas, porque esta universidad iba a difundir las ideas que quería que la gente aprendiera. Las ideas de la supremacía de las abejas, por supuesto. Esto era muy importante, y no quería distraer a Tamsa de esta tarea. Pero él tenía formación en arquitectura y algo de experiencia trabajando con abejas como si fueran casi iguales, en lugar de ser solo un subordinado. Capítulo 505. Al final, decidí que al menos Whisper podría contactar a Tamsa y pedirle que nos proporcione buenos especialistas en construcción de presas. Fue una buena idea. Rápidamente nos señaló a unos humanos con experiencia en la construcción de presas, canales de riego y acueductos. Tamsa afirmó que eran más hábiles que él, lo cual era bueno, pero no pudo decir nada sobre su relación con las abejas. Esto último también fue bueno, pero en cierto modo perjudicó nuestro trabajo, tal como esperaba. Al menos la barrera del idioma dejó de ser un problema hace mucho tiempo, gracias a la cantidad de telépatas en el imperio de las abejas. Trabajar con humanos siempre fue una prueba para ambas partes, a pesar del tiempo que las naciones de abejas y humanos pasaron conviviendo. Un par de años era mucho tiempo para las abejas, muchas de las cuales nacieron tras la unificación del imperio de las abejas, pero para los humanos, era demasiado poco. Nos aceptaron como sus protectores y salvadores divinos, rezaban a Dalmanrach en los templos, pero muchos seguían temerosos o desconfiados de nosotros. El agente abejas trabajó duro y escuchó sus pensamientos día y noche para asegurarse de que el miedo no se convirtiera en resentimiento colectivo, pero esto seguía ocurriendo en algunos lugares. Cuando las abejas trabajaban junto a los humanos, pero no juntas, no había problema. Los humanos obedecían las órdenes de los agentes y las abejas hacían lo que tenían que hacer. Permitíamos que los humanos trabajaran en minas, en la construcción y en muchos otros lugares que requerían levantar objetos pesados y no tenían edificios que un humano pudiera pisar accidentalmente. Sin embargo, cuando una abeja le pidió su opinión a un humano, la mayoría estaban demasiado asustados o sobrecogidos por la atención de un ser sagrado como para aportar algo útil. Tampoco se atrevieron a darle instrucciones a una abeja. Había muy pocos humanos con cualidades que les permitieran hacerlo. El gran rey Farrini fue uno de los que más tiempo trabajó con las abejas, y su relación con el agente susurro era casi amistosa para entonces. Tamsa siempre fue muy escéptica sobre la naturaleza divina de las abejas, y a cambio de nuestra ayuda, se le permitió vernos más que a muchas otras personas. Hubo otros, por supuesto, pero no los 3 arquitectos recomendados por Tamsa. En cuanto Whisper obtuvo sus direcciones, envió agentes a hablar con ellos. Ese mismo día, me informó. Padre, estos chicos están tan entusiasmados por seguir una orden directa de las abejas que perdieron el habla y el pensamiento, excepto por las recompensas que les brinda servirnos. Hará falta esfuerzo para que puedan trabajar como deben. ¿Pero puede tu gente hacerlo? Por supuesto. Esto solo lo ralentizará todo. Entonces los tomaremos. 3 es mejor que 1, de todas llenas. Necesitamos muchas presas. En una semana, los arquitectos viajaron a las presas que tendrían que reconstruir. Para entonces, las abejas ya se preparaban para la obra. Abejas constructoras, mechas y materiales se llevaron a las futuras obras, donde guardianes resistentes al frío se aseguraban de que la presa existente no se derrumbara. Durante esta semana, la parte del ejército antiárboles que no fue llamada a regresar de las montañas permaneció en su lugar. Esto fue igual que durante todo el tiempo que nos preparamos para la inundación. Se les ordenó impedir que crecieran nuevos árboles en los agujeros de hielo, pero no avanzar más. No podíamos permitir otra inundación antes de afrontar las consecuencias de la anterior. Sin embargo, las montañas no eran el mejor lugar para que un ejército se detuviera a descansar. Esperaba que pudiéramos ocuparnos de las presas rápidamente. Mis esperanzas se vieron frustradas inmediatamente después de que los arquitectos invitados comenzaran a redactar sus planos. Según sus cálculos, presas de este tamaño tardarían años en construirse. Porque todo llevó años para los humanos.
No podían creer que las abejas pudieran trabajar de manera diferente y no tenían idea de cuánta fuerza laboral realmente podríamos generar si fuera necesaria. Al diablo con sus presupuestos. Que les den los planos para la construcción de la presa y cuántos materiales debemos traer. Ordené. Los arquitectos al menos lograron seguir este orden. Las cifras eran colosales, pero, el lado del imperio de las abejas también lo era. Y como recientemente dejamos de expandirnos, teníamos mucha capacidad de fabricación que no se invirtió en construir nuevos fuertes. Todo esto continuó construyendo presas. Innumerables fábricas mezclaban cemento seco. Decenas de miles de mechas y otras máquinas más especializadas extraían y transportaban grava. Cerca de la presa, las abejas trabajaban día y noche por turnos, apilando arena y grava en el río para los cimientos de la presa. Muchas trabajaban en mechas, pero no había suficientes para todos. En cambio, millones de trabajadores se limitaban a transportar los materiales a mano. Cada día, el montículo que luego se convertiría en presa crecía como por arte de magia, y la velocidad conmocionó a los arquitectos que lo presenciaron. Dicen que incluso con la presa de hielo deteniendo el flujo del agua y facilitando la construcción de una presa secundaria encima, las abejas la construyen 100 veces más rápido que los humanos. Me dijo Whisper. A los agentes que escuchan sus pensamientos les parece muy gracioso. Sonreí con orgullo. No esperaba menos con la cantidad de chicas trabajadoras que envía esta tarea. Y esto incluye a tus agentes, por supuesto, le dije a Whisper. ¿Crees que las presas estarán listas en un par de meses? Las abejas constructoras del proyecto dicen que es posible, pero deberías preguntarle a Workarder sobre los detalles, padre. En cualquier caso, creo que no deberías decirle que se apresure. Estos humanos están tan llenos de emociones que apuesto a que hay errores en los planos de la presa que están dibujando ahora mismo. Los investigadores y constructores deberían asegurarse 2 veces de que sus planos sean buenos y funcionen bien con las mejoras que ya han añadido. ¿Qué? Sí, claro que les diré que revisen los planos. Bueno, al menos Whisper me había advertido sobre los inevitables retrasos. Capítulo 506. Había errores en los planos. Y a la hora de corregirlos, las abejas ingenieras se encontraron con una obstinación aún mayor. Las abejas utilizaban una escuela de pensamiento muy diferente, tanto en sus estudios como en sus construcciones. ¿Cómo debían hacerse las cosas? ¿Por qué debían hacerse así? Los humanos aceptaron la autoridad de las abejas en todas las decisiones, pero esto no les impidió ir en contra de sus deseos sin querer. Descubrí que Resharchina instruyó a sus subordinados, que trabajaban con la gente de Workarder, para que se aseguraran de que las futuras presas se construyeran de forma que facilitaran su conversión en centrales eléctricas. Sin embargo, el concepto mismo escapaba a la comprensión de los arquitectos humanos. Según sus diseños, una presa debería ser lo más monolítica posible y, si bien esto era más confiable a largo plazo, haría que la construcción de plantas de energía sobre presas fuera más complicada más adelante. Y esto fue solo un ejemplo. Incluso se llegó a detalles como qué base usar para mezclar el cemento para la construcción. Para evitarlo, ordené a mis chicas que vigilaran de cerca cada sugerencia de los humanos. Cada pensamiento suyo. Todos los errores causados por su desconocimiento o falta de comunicación debían ser eliminados antes de que pudieran germinar y florecer. Pero esto requería mucho tiempo y esfuerzo de las abejas, que podrían haberlo dedicado a otras cosas. Aún más. Ahora los arquitectos están descontentos, padre, informó susurro. No les gusta la cantidad de orientación que les damos. Es una ingratitud que ni siquiera yo veo. Para entonces, habían pasado 2 semanas más, y los cimientos de las presas estaban a punto de completarse. Creía que todo iba tan bien como podía hasta ahora, pero, claramente, otra vez me estaba haciendo demasiadas ilusiones. ¿Qué quieres decir, susurro? Pregunté. Tienen la mente llena de quejas. No les gusta que les digan qué hacer tan a menudo, pero no se dan cuenta de que es su culpa por haber hecho las cosas mal desde el principio. Padre, debería ordenar a mis agentes que les infundan un poco de temor santo o prometerles una recompensa. Siento que cualquiera de las dos cosas solo empeorará las cosas. Esos no son humanos con buen carácter. Hice una mueca al oír lo que dijo Whisper. Aunque entendí su punto, en este caso, en realidad me sentí mal por los arquitectos. Solo bastaba imaginar lo divertido que sería trabajar junto a alguien que corrigiera cada paso. Incluso los que apenas empezabas a dar.
Una pesadilla para cualquier proyecto de grupo. Esto fue eficaz para prevenir errores, pero no era de extrañar que estas personas se estresaran. Estaba seguro de que, por mucha gratitud que sintieran por la orientación, si la hubiera, la simple molestia acabaría por superarla por completo. Ni la zanahoria ni el palo harían más que mitigar los síntomas por un corto tiempo. Promételes una recompensa mayor. ¿Sabes lo que más desean?, le dije a susurro. Y quizás, deja de vigilar un poco. Sigue observando, pero no interrumpas sus pensamientos erróneos antes de que se conviertan en acciones. Esta gente no merecía castigo. Quizás solo estaba de buen humor hoy. Varios días después, Whisper informó que los humanos dejaron de expresar tanta infelicidad e incluso comenzaron a trabajar con un poco más de esfuerzo de lo habitual. Lo cual, en opinión de la mayoría de las abejas, era una rara muestra de competencia por parte de los humanos. Esto compensó el tiempo que los arquitectos perdieron pensando en ideas que las abejas eventualmente rechazarían. En general, el trabajo se aceleró un poco y ya nadie pensaba en sufrir una crisis nerviosa. Después de esto, la construcción de presas continuó sin más incidentes que requirieran mi atención. En un mes más, se completaron una docena de presas más pequeñas, que se fusionaron con el muro de hielo existente. Las presas más grandes tomaron más tiempo. Para entonces, algunas aún tenían solo cimientos sin terminar. De no ser por las presas de hielo que aún resistían, gracias a los jardineros, el flujo de agua habría arrastrado estos cimientos hace mucho tiempo. Durante estas semanas, el agua de la inundación se había disipado parcialmente en el suelo o se había evaporado, y el nivel del agua detrás del muro había disminuido. Sin embargo, el agua aún estaba lejos de desaparecer, y supuse que tardaría varios meses más en desaparecer por completo. Esto se vio frenado aún más por la continuación de un avance cauteloso del ejército antiárboles. Para asegurarse de no causar otra inundación, se trasladaron a altitudes lo suficientemente altas como para congelarse permanentemente. Cortar los árboles que formaban agujeros en el hielo allí apenas tuvo efecto. Una vez más, recibí informes sobre más árboles talados en agujeros de hielo, y una vez más, me hicieron feliz. En 5 meses más, se completó la última presa. Los arquitectos regresaron a sus hogares un tiempo más, después de que Researchina y Workader me aseguraran que los humanos ya no tenían más consejos útiles y que solo estaban ralentizando todo. Estas presas eran muros colosales de piedra y hormigón. Se construyeron con piezas que incluso los mechas tenían dificultades para levantar. En cambio, se construyeron grúas especiales de piedra viviente para moverlas, y estas grúas eran tan gigantescas que solo humanos y mechas podían operarlas. Esas tareas habrían detenido a los constructores humanos durante meses, pero las abejas simplemente trabajaron juntas y las terminaron en cuestión de semanas. Ahora, las rudimentarias presas de hielo fueron reemplazadas por unas impecables de piedra, y mi proyecto estaba listo para la segunda parte. Para entonces, Researchina ya había elaborado planos e incluso un prototipo de una central eléctrica fluvial. Sin embargo, más difícil que lo que prometían las centrales eléctricas era su logística. ¿Cómo construirían las abejas miles de kilómetros de cables para distribuir esta electricidad por todo el imperio de las abejas? ¿Para qué usaríamos tanta electricidad? Las centrales eléctricas basadas en ríos prometían ser cientos de veces más potentes que cualquier central eléctrica de carbón construida por nosotros hasta ahora. Mientras tanto, nuestras tecnologías que más energía consumían eran unos míseros radares. Bueno, está claro que deberías inventar algo aún mejor, Researchina, dije. Y tengo justo la idea para ti. Capítulo 507. ¿Más fresco? Como si los árboles de los agujeros de hielo fueran frescos. De repente, Warriesgone se emocionó. Oh, disculpa la interrupción. Es que... negó con la cabeza, pero su mente estaba llena de ideas estridentes. Las ideas sobre un juego de palabras que podría hacer con esto si la idea estuviera relacionada con los árboles de los agujeros de hielo. Negué con la cabeza. Ni siquiera pretendía hacer un juego de palabras. Ahora Warriesgone estaba desbaratando el consejo, lo que ya le había valido una mirada severa de Ambrosía. Aunque Warriesgone aún no lo había notado. Debería haber retomado el tema de la conversación, Researchina estaba esperando que yo diera más detalles. Pero no pude evitarlo. Mi idea no mola nada, la verdad. Es muy caliente, dije. Podemos usar electricidad para fundir metales.
Esto permitirá temperaturas mucho más altas, un control más fácil y requerirá muchísima energía. Los ojos de Worriesgone brillaron de alegría. Incluso aplaudió un poco. Su genuina emoción por algo tan tonto era tan adorable. Bueno, no era una tontería para ella, ni para millones de mis hijas. Los juegos de palabras eran un entretenimiento predilecto para innumerables abejas, y cualquier cosa que se me ocurriera, incluidos los juegos de palabras, cobraba al instante 10 veces más valor que cualquier otra cosa. Este juego de palabras, muy tonto, 3 de cada 10, se ha hecho miles de veces, se iba a difundir por todo el imperio, e innumerables abejas dirían ay oh, oh y tal vez hasta se reirían de ello. Pero después de sonreírle a Worriesgone, que ya lo estaba escribiendo para la posteridad, como si pudiera olvidarlo. Me volví hacia Resiarchina. Y antes de que preguntes, no tengo ni idea de cómo funcionará esto en detalle. Pero imagino que empezará aplicando un voltaje masivo a piezas de metal para calentarlas. Resiarchina asintió. Será un honor y un placer estudiar esto en detalle y encontrar la manera de implementarlo. Ya nos has compartido muchas cosas que nos han ayudado a usar la electricidad. Esto es todo lo que necesitábamos. Genial, querida. ¿Pero tienes suficientes investigadores para tantos proyectos? Además de todo el trabajo de mantenimiento, deben encargarse de las centrales eléctricas, la infraestructura que las rodea y la fundición eléctrica. Calcularé si mi número actual de personas es suficiente y solicitaré más si es necesario. Pero debería haberlas, aseguró Resiarchina. La investigación y construcción de centrales eléctricas y fundiciones mejoradas llevaría, en el mejor de los casos, meses. Normalmente, el tiempo no habría sido un problema. Hemos abordado todas las amenazas inmediatas en la zona. Todo lo demás, como la evolución de las plantas agrícolas y los constantes ataques a nuestras fronteras, fue manejable, incluso si eliminaba el porcentaje de recursos y personal que podíamos usar para la expansión. Incluso los árboles que formaban agujeros en el hielo ya no representaban una amenaza. Excepto que sí lo eran. Se estaban extendiendo hacia el otro lado de las montañas, y aunque mis exploradores podían presenciarlo, ellos, o cualquier otra persona, no podían hacer nada para detenerlo. Los ejércitos antiárboles reanudaron el trabajo a toda marcha para talar los árboles que formaban los agujeros de hielo, pero les llevaría meses cruzar las montañas. Aún así, no habría suficientes combatientes para bloquear el avance a lo largo de toda la cordillera. Especialmente porque varias avalanchas ya habían caído en el otro lado del continente, esparciendo las semillas del árbol del agujero de hielo e invitándolos a avanzar sobre esta tierra intacta. Temía que para cuando el ejército antiárboles despejara las montañas, aún les quedara un mar infinito de estos árboles por talar. Árboles que, además, podrían evolucionar aún más durante este tiempo. Pero como no podía hacer nada al respecto, simplemente les dije a mis exploradores que siguieran observando y decidí que esto iba a ser un problema para el futuro imperio de las abejas. Por lo que yo sabía, a esta altura habríamos desarrollado la resistencia al frío como un gen más extendido. El siguiente nivel de desarrollo no estaba lejos y tal vez con las fundiciones eléctricas lo alcanzaríamos. Durante los 3 meses siguientes, los exploradores me informaron que el árbol del agujero de hielo avanzó sobre el siguiente continente tan rápido como cabría esperar. Tan rápido que, al cabo de un mes, salieron del alcance que los exploradores podían alcanzar desde el imperio de las abejas con sus proyecciones astrales. Cada árbol adulto soltaba semillas al viento, y éstas podían volar kilómetros antes de aterrizar. Luego tardaban 1 o 2 días en crecer y liberar más semillas. Era como una plaga que se extendía por la otra mitad del continente como moho azul. Para que los exploradores pudieran verlo de cerca, tuvieron que viajar en un barco alrededor de la cordillera y enviar sus proyecciones astrales desde la orilla. Poco después, empecé a dudar de que fuera necesario tanto esfuerzo. Estaba claro que los árboles de los agujeros de hielo se apoderarían del resto del continente, lo matarían todo con su aura gélida y se convertirían en un auténtico fastidio. Pero en el tercer mes, cuando solo quedaba una cuarta parte del continente limpio de árboles, los exploradores me enviaron un informe muy diferente al habitual. Crecieron más árboles de agujeros de hielo, todo en su rango murió, el suelo está cubierto de montones interminables de cuerpos congelados, incluso las montañas vivientes se congelaron y se volvieron quebradizas. Solo los dragones y algunas criaturas de las montañas vivientes todavía están vivos allí afuera. No, en cambio, el informe que Elpinandas amablemente puso en papel para que yo lo leyera decía así.
El árbol agujero de hielo fue encontrado por bestias similares a los ciervos. Estos ciervos ignoraron el frío por completo y, en cambio, se comieron los árboles agujero de hielo. Hemos explorado más y hemos descubierto que los ciervos son increíblemente numerosos en la región. Deben haberla conquistado. Manadas de ellos se dirigen hacia los árboles agujero de hielo. ¿Ciervo? ¿Eran los actuales ganadores de la guerra evolutiva en la otra mitad del continente? En este caso, no eran nada del otro mundo, como la mayoría de los animales grandes que tardaron en evolucionar. Les escribí a los exploradores una orden para que siguieran vigilando de cerca. Esto prometía ser increíblemente interesante. Capítulo 508. Mis chicas trabajaron incansablemente estudiando el hábitat, el comportamiento y las habilidades de los ciervos resistentes al frío. Su trabajo habría sido mucho más fácil si hubiera podido asignarles a unas abejas comando con ojos de sistema implantados. Lamentablemente, estos increíbles aumentos, que me costaron mucho dolor en mis propios ojos, no permitían a los usuarios ver estados a través de las proyecciones astrales. Creía que esto se debía a que proyectaban los paneles de estado en la retina del ojo, no en la mente misma. Las proyecciones astrales eran fantasmas mentales manifestados, y aunque copiaban los sentidos de los cuerpos físicos, eran solo copias, y, para ser sincero, sospechaba que estos sentidos funcionaban como lo hacían debido a algún truco del sistema. En resumen, para ver el estado de los ciervos, alguien tenía que verlos con sus propios ojos. Creía que mis comandos de ojos azules eran demasiado importantes como para arriesgarlos en una misión a largo plazo en una tierra tan lejana con tan poco apoyo. En cambio, los sabuesos más comunes usaban sus proyecciones astrales y recopilaban información de forma más tradicional. Cada informe que traían los exploradores era más interesante, pero también alarmante, que el anterior. La población de ciervos inmunes al frío era mucho mayor de lo que debería ser. Sin duda, han desarrollado genes para un crecimiento y una fertilidad rápidos, y pensé que esto, aún así, les habría impedido propagarse tan rápido. A juzgar por la velocidad con la que comieron los árboles que formaban los agujeros en el hielo, casi todos los ciervos del continente eran de la misma especie, y eran inmunes al frío. O bien su dios había gastado mucha influencia para difundir los genes adecuados entre una gran cantidad de ciervos a la vez, o tenían genes especiales para proliferar increíblemente rápido. Yo estaba apostando por lo último. Después de todo, si estos ciervos fueran inmunes al frío, no habrían sobrevivido donde estaban. Había muchas criaturas a las que les habría gustado un mordisco de ciervo, y esas son solo las que he visto. También había innumerables virus y bacterias. Para sobrevivir en estas circunstancias, una especie necesitaba muchos genes simplemente para contrarrestar los peligros básicos. Solo así podía propagarse. Los exploradores no pudieron determinar si el ciervo poseía poderes especiales que pudieran usar como armas. Contra los árboles que formaban agujeros en el hielo, sus dientes eran suficientes, y no había otras bestias a la vista que pudieran haber intentado atacar al ciervo. Alarmante, por decirlo menos. Pasaron 2 meses más de observación. Para entonces, los ciervos habían comenzado a comer activamente los árboles que formaban los agujeros de hielo. Sus manadas crecieron aún más ahora que los árboles que formaban los agujeros de hielo destruyeron a todas las criaturas que podrían haber intentado atacar a las bestias. Realmente proliferaron increíblemente rápido con el exceso de alimento que les proporcionaron los árboles de los agujeros de hielo. Según los informes, una cierva podía parir un cervatillo cada semana. Y en un mes, el cervatillo se convertía en un ciervo adulto. Y los árboles que formaban agujeros en el hielo parecían ser la única fuente de alimento que podía alimentar a tantos ciervos a la vez, ya que también crecían increíblemente rápido y casi no requerían sustento. Escuchar los informes de su guerra era como ver una guerra entre dos tipos de bacterias. Así de rápido proliferaban ambos bandos. Las manadas de ciervos se adentraron más en los bosques de agujeros de hielo, abriendo en ellos hileras enormes que inmediatamente fueron cubiertas nuevamente por los árboles de los agujeros de hielo. Por un tiempo pensé que esto sería un punto muerto entre ambas especies, pero no. Las manadas simplemente crecieron aún más, hasta el punto que los árboles del agujero de hielo fueron devorados antes de que pudieran alcanzar su tamaño completo. Fue entonces cuando vi los primeros signos de evolución en los árboles de los agujeros de hielo. Empezaron a desarrollar púas largas y afiladas en sus ramas, lo que dificultaba mucho que los ciervos las comieran.
Estas púas podían incluso desangrar a un ciervo si tenía mala suerte. Los ciervos han desarrollado bocas más resistentes para contrarrestar esto. El gen evolucionado se propagó más rápido entre los árboles que entre los ciervos, pero los ciervos que podían hacerlo seguían devorando los árboles de los agujeros de hielo. Los que no podían, morían por las púas o de hambre, pero la guerra seguía siendo muy desigual. Este fue un buen ejemplo de la supervivencia del más apto. Simplemente se ralentizó un poco. Y fue en ese momento que supe, para cuando los ciervos lleguen al imperio de las abejas, y lo harían, con la velocidad a la que se estaban extendiendo, serán monstruos imparables. Sea cual sea el desarrollo que hagan los árboles de agujero de hielo, el ciervo desarrollará un contraataque. Inevitablemente, el ciervo obtendrá un contraataque para cosas como el veneno, los ataques físicos e incluso el fuego. Tan pronto como me di cuenta de eso, incluso la noticia de que la construcción de las plantas de energía hidráulica y su infraestructura había pasado de la etapa de diseño a la etapa de construcción no me hizo tan feliz como podría haberlo hecho. Me preguntaba si las armas eléctricas, como las pistolas eléctricas, podrían ayudarnos a combatir tanto a los árboles de los agujeros de hielo como a los ciervos evolucionados. Sin embargo, me pareció que también podrían evolucionar contra esto. Tal vez la razón por la que los árboles no desarrollaron defensas contra las abejas inmunes al frío fue porque estaban desarrollando defensas contra el oponente más peligroso. Estos ciervos, pensé. Y este pensamiento me dio una idea. Fue una tontería. Había 10.000 razones por las que no funcionaría y solo unas pocas por las que sí. Para empezar, tendría que tener suerte y rezar muchísimo para tener éxito. Literalmente. Orar fue el primer paso para llevar a cabo esta idea. Rezarle a mis dioses patronos para que me escucharan y me respondieran en lugar de ignorarme casi el 99% del tiempo. Talman Rach, diosa de las abejas, dios de la humanidad, cualquiera. Mira, ya hay muchos dioses que se han aliado con el dios de la humanidad. ¿Por qué no proponerle una alianza al dios de estos árboles contra el ciervo? Déjame hablar con él, por favor. Seguro que puedo convencerlo de que solo así podrá ganar. Capítulo 509. Los dioses guardaron silencio. Esto no les era extraño. De hecho, no creía que me respondieran. Estaba seguro de que habían escuchado mis plegarias, pero prefiero ignorarlas, para no desperdiciar su valiosa influencia en hablar conmigo. O quizás porque pensaron que mi idea ni siquiera merecía la pena. De cualquier manera, no me dejé llevar por la desesperación. Aunque seguí repitiendo la misma oración a los dioses todos los días, también hablé con mi esposa sobre qué más podíamos hacer para prepararnos para una guerra contra la otra mitad del continente. Tras lo que descubrieron mis exploradores, creo que deberíamos centrarnos primero en cazar a los ciervos evolucionados. Pero eran oponentes mucho más peligrosos, y distantes, que los árboles de los agujeros de hielo. Creo que la mejor solución sería obligar a los ciervos a morir de hambre. Estas bestias se reproducen más rápido que los conejos. Si reducimos su alimentación, se devorarán entre sí y morirán. Dudo que tengan puntos de evolución o algo por el estilo, ya que no dependen en absoluto de la comida. Su principal fuente de alimento actual son los árboles de los agujeros de hielo, ¿no? Respondió Ambrosia. Si seguimos atacándolos y talándolos, esto contribuiría al mismo objetivo, no, olvídalo. Fue una tontería sugerirlo. Ella miró hacia otro lado, pero me acerqué más a ella en nuestro sofá, puse una mano sobre su hombro y sonreí tranquilizadoramente. Vamos, no fue tan malo. Si pudiéramos talar los árboles más cerca de los ciervos, o evitar que volvieran a crecer, muchos ciervos morirían de hambre, sí. Es una lástima que estemos aquí y los ciervos estén a cientos de miles de kilómetros de distancia. Ambi me miró y me devolvió la sonrisa, pero luego su expresión volvió a volverse pensativa. Me pregunto, ¿y si talar los árboles en las montañas no es inútil, Nettie? Parpadeé. Entonces me di cuenta de lo que estaba pensando antes incluso de que Ambi lo pensara por completo y me emocioné. Esto podría funcionar, no será fácil, pero podría funcionar. Podemos empeorar las cosas nosotros mismos para que funcione mejor, y una inundación arrasará con los árboles de los agujeros de hielo y con muchos ciervos. Sí, Ambi estaba sugiriendo que creáramos una inundación, similar a la que tuvimos que enfrentar recientemente, al otro lado de la cordillera. Había ríos que se alimentaban de la nieve de las montañas y se dirigían desde ellas hacia la otra mitad del continente.
En ese momento, estaban parcialmente congelados por los árboles cercanos que formaban agujeros de hielo. Sin embargo, si el ejército antiárboles cortara deliberadamente los árboles cercanos a ellos, y posiblemente los quemara para derretir más nieve, causaría derretimiento. Pero había un problema. El otro lado del continente estaba cubierto por un bosque de árboles con agujeros en el hielo, y cualquier inundación que cayera podría fácilmente perderse y congelarse allí. Pero cuanto más lo pensaba, más convencido estaba de que esto causaría la devastación a gran escala que deseaba. Cuando los árboles del agujero de hielo se topen con agua, la congelarán, pero ésta simplemente los alejará. Entonces, esta masa de hielo empujará y aplastará cualquier otro árbol que se interponga en su camino. Y los árboles en el agua morirán y dejarán de congelarse. Lo que ampliará aún más el área cubierta por la inundación. Los ciervos que no se ahoguen en el agua morirán de hambre porque no habrá árboles que coman en los alrededores. Los árboles de los agujeros de hielo no podían crecer en suelo desnudo. Eran muy robustos, pero incluso ellos necesitaban tierra, sol y aire para sobrevivir. Andy, eres la mejor. Dije, besándola en los labios. Mientras ella parpadeaba sorprendida y me sonreía, yo ya me había levantado del sofá, agitando las manos. Tenemos suficientes soldados antiárboles como para provocar una inundación, y el clima es aún más cálido que cuando nos inundamos. Después de todo, era verano. Los árboles, que luchaban contra los ciervos, lo aprovechaban para expandirse más rápido y competir de alguna manera con los ciervos evolucionados, pero el calor también nos beneficiaría. Me quedé quieto y cerré los ojos, recordando los últimos informes sobre la posición del ejército antiárboles y los árboles que estaban talando. Según mi cálculo aproximado, tendrían que pasar por varias arboledas grandes para talar los árboles que impedían que la nieve se derritiera. Llevar comida a los ejércitos antiárboles mientras lo hacen será más difícil de lo habitual, pero las cadenas logísticas se establecieron lo suficientemente bien como para permitir cierto estiramiento. Esto permitirá que los árboles se expandan de nuevo a los territorios que les arrebataron las abejas, pero decidí que era un sacrificio aceptable. Y para entonces, había más escuadrones antiárboles que podían enviarse para mantener la línea. Solo necesitarán algo de tiempo para llegar allí, y luego estaremos bien. Abrí los ojos sin entrar en una meditación profunda y declaré que tenía que hablar con el héroe de sangre sobre esto. En una semana, la operación estaba planificada y puesta en marcha. Tras 2 semanas, los soldados antiárboles aniquilaron cientos de miles de abejas en la cordillera, liberando así de su control a decenas de ríos, grandes y pequeños. Continuaron talando más árboles en estas zonas, intentando derretir aún más nieve. Después de 3 semanas, nos azotó una ola de calor muy auspiciosa y la nieve se derritió a montones. El nivel del agua en todos los ríos de montaña estaba subiendo. En ese momento, dejé de rezar. Esto claramente no estaba funcionando, así que decidí que si los dioses se dignaban a hablar conmigo, aparecerían. Después de un mes, las orillas del río ya no podían contener el agua. Los exploradores informaron que la inundación descendía de las montañas y estaba a punto de arrasar tanto los árboles de los agujeros de hielo como a los ciervos, que seguían luchando ferozmente. Y yo estaba extasiado y ansioso por escucharlo todo, hasta que me asaltaron en mi propia oficina. Capítulo 510. Mi única advertencia llegó en forma de un panel de sistema que se abrió frente a mí. Su solicitud ha sido procesada y aprobada, usuario. Si no cumple con sus promesas, se le aplicará un castigo. Entonces, antes de que pudiera pensar en lo que esto podría significar, el Dios de la humanidad tiene un mensaje para ti. Dick Miller, he escuchado tus oraciones y he decidido que la alianza con el Dios de la Tierra Azul, Usnea, merece la pena enviar un mensaje a este recluso. Ahora han accedido a negociar contigo. Haz un buen trabajo y demuestra que no he malgastado mi tiempo ni mi influencia en vano. No terminé de leer este mensaje cuando me apareció otro. La diosa de las abejas tiene un mensaje para ti. Este era un plan muy bueno, mortal, y lo hiciste aún mejor al atemorizar al monstruo azul. Ahora haz realidad esta alianza, úsalos, y saldremos de esta aún mejor que cuando provocaste a la diosa de los avispones. Y para mantenerte motivado, prometo matar a una de tus hijas más cercanas si fallas. A la más inútil. No lo dudes, tengo todo el derecho a hacerlo si quiero. Desde la conmoción y la excitación cautelosa hasta el terror y la ira, fue una auténtica montaña rusa de emociones. La diosa de las abejas las iba a por todas. Por mis chicas.
Siempre amenazaba con eso, pero no desde la corte divina. Creo que estaba demasiado comprometida con el dominio de las abejas como para dañar la integridad del imperio de las abejas tan directamente. Sin embargo, fui demasiado ingenuo al pensar que no encontraría la manera de asustarme sin desestabilizar al mismísimo imperio. ¿Quién era el más inútil a sus ojos? Preocupaciones desaparecidas, responsable del arte, o indecisa, a quien cualquiera de sus estudiantes podría reemplazar. No es que otros asesores no pudieran ser reemplazados. O tal vez la zorra incluso se refería a manos ayudantes, que solo era una secretaria. Estas eran algunas de las chicas con las que pasé la mayor parte del tiempo. Incluso entre las innumerables muertes que ocurrían a diario en el imperio de las abejas, esto eran solo estadísticas, me habría afectado mucho. Una sensación de impotencia me invadió de nuevo. Pero no me permitieron regodearme en ella por mucho tiempo. Una figura apareció de la nada frente a mí y a mi mesa. Vestía una capa blanca con capucha que le cubría todo el rostro, excepto una larga barba que asomaba. Al mirarla 2 veces, me di cuenta de que la barba no era de pelo, sino de diminutas ramas con agujas azules que se parecían a las ramas de los árboles de los agujeros de hielo. Mortal que habla con dioses. Habla, pues, dijo el dios con voz susurrante y sin entonación alguna. Buscas una alianza. ¿Por qué? Me puse una mano sobre el pecho y respiré hondo para calmarme. Hoy me sentí como si estuviera al borde de un infarto, pero con fuerza de voluntad, me concentré en la tarea. Pase lo que pase, aunque tuviera que suplicar de rodillas, tenía que convencer a este ser de que se convirtiera en mi aliado. Era la única manera de evitar la crueldad de la diosa de las abejas. Saludos. ¿Y tú debes ser la diosa de la tierra azul, Usnea? Le sonreí y traté de no parecer forzada. Me alegra saber por fin cómo se llama tu especie. Claro que buscaría una alianza con ella. Creo que siempre es mejor hacer amigos que enemigos. El dios de la tierra azul, Usnea, qué nombre tan largo. No se movió, pero sentí que el aire a su alrededor se enfriaba. Tanto en sentido figurado como literal. Te has ganado muchos enemigos y ningún amigo, mortal. Tu boca puede mentir, pero tus acciones no. Me estremecí. ¿Qué tipo, persona tan espeluznante? Este dios claramente se consideraba superior a cualquier género. Lo último que quería era ofenderlo usando sin querer los pronombres equivocados. Este no era un día más en Internet. Era una cuestión diplomática de vida o muerte. Señor Dios de la Tierra Azul, Usnea, ya ve cómo es esta tierra. Es matar o morir, y cuando mato, todos se ofenden de repente porque sigo las reglas del juego que ellos mismos crearon. Pero usted ha accedido a hablar conmigo, así que esto debe significar que es más inteligente que un dios promedio. Un poco de adulación nunca hace daño a nadie. Y también tiene un enemigo serio. ¿Por qué no trabajamos juntos contra él, y contra todos los demás? El dios no se movió, pero sentí su mirada reflexiva sobre mí. Era terriblemente expresiva para alguien que literalmente podría confundirse con una estatua. El dios del ciervo de lomo liso. Usaste inundaciones para reducir la población de ambas especies a la vez. También podrías haberte aliado con ellos en lugar de conmigo. Los ciervos tienen mucha hambre. ¿Se comerían a las abejas si aceptara trabajar con ellos?, dije con sinceridad. Lo que no añadí fue que los ciervos también estaban ganando la guerra contra los árboles. ¿Por qué su dios aceptaría una alianza con un mortal? Incluso el dios de la tierra azul, Usnea, claramente solo consideró esta idea porque los ciervos y las inundaciones que había organizado los habían puesto en una situación desesperada. Pero para mí, este mundo era todo lo que tenía. Para el dios de la tierra azul, Usnea, era solo uno de los muchos donde los dioses jugaban su juego de la evolución. Querían ganar aquí, pero si abandonaban este mundo, nada terrible ocurriría. A diferencia de mí. Entonces, aunque el dios de la tierra azul, Usnea, era el perdedor, yo estaba más desesperado en este momento. Puedo asegurarme de que la evolución de mi especie no perjudique a tu gente. Puedes matar a los ciervos con todo lo que tu civilización tiene. Podemos ser aliados hasta que los ciervos desaparezcan, o hasta que eliminemos a toda la competencia de este mundo. Sin embargo, el dios de la tierra azul, Usnea, de repente se inclinó un poco hacia adelante. ¿Por qué debería confiar en ti, cuando estás haciendo planes con Dalmanrach a espaldas de todos? Fin del capítulo 510.